Continuamos con nuestras clases y ¿qué tenemos acá? Hechos y normas como elementos de la realidad del Estado. Frecuentemente nos topamos con los conceptos de norma y de hecho. Estos conceptos pues desempeñan un importante papel en la construcción de la realidad del Estado. Esta realidad pues no puede comprenderse como un hecho sin normas, pero tampoco puede construirse al Estado como un sistema puro de normas, es decir, en el entendido que esté exento de todo aspecto sociológico. Esa vinculación, esa relación que se da entre los hombres, hombre a hombre, en el espacio público político. Nos encontramos también con estos conceptos de norma y de hecho cuando comparamos la realidad política con paradigmas ideales. Los componentes normativos de la realidad del Estado. Las normas son elementos de la realidad del Estado. ¿En qué sentido? Se requiere de un orden común de normas, un plan de orientación normativo objetivo que coordine el comportamiento humano en la comunidad, es decir, de aquellas representaciones valorativas, objetivos, modelos, normas generales que guían el comportamiento, en cuanto pues motivan, en cuanto coordinan la acción de los hombres que viven en una comunidad. Los componentes fácticos del orden jurídico estatal. En el ordenamiento jurídico del Estado, pues no es concebible como un sistema puro de contenidos normativos, es decir, que esté exento de todo aspecto sociológico. Claro está por qué. La teoría del Estado se centra en la función constitutiva, que respecto de la comunidad tiene un orden normativo, es decir, de su eficacia. Solo a través de esta eficacia, es decir, mediante el componente fáctico de su actualización, pues adquieren las normas su función constitutiva de la comunidad. La estructura de conducta de una comunidad estatal se origina solo cuando las normas sirven efectivamente como pautas de la acción y poseen la probabilidad permanente de su propia realización. ¿Qué otro tema tenemos acá? El planteamiento metodológico de una teoría empírica del Estado. Los fundamentos. Investigar la realidad del Estado pues supone la dificultad, primeramente, para orientarse en la desconcertante complejidad del acontecer político. Podemos describir conforme a sus rasgos esenciales por ejemplo, las monocracias, democracias representativas, los estados liberales, totalitarios, las burocracias dirigistas de funcionarios y los estados pluralistas, en fin, una gama. Con las teorías explicativas, pues se pretende comprender las conexiones regulares de acción, también pues formular enunciados sobre las causas que conducen a determinados efectos. Dichas teorías pues tienen una función cognoscitiva, es decir, proporcionar razones reales por las cuales se produce pues una cierta situación o tiene lugar un suceso determinado. Estas razones deben poder formularse en enunciados generales y también deben ser capaces de resistir una comprobación crítica y ser susceptible a un consenso. A esta función teórica pues se agrega una función práctica, en cuanto las teorías deben permitirnos dominar los acontecimientos de cierta forma. Estos conceptos y teorías, como lo comentamos, pues tampoco debemos tomarlos como respuestas absolutas, mucho menos definitivas, sino como etapas de un proceso de prueba y error en el cual pues se busca comprender el mundo. Se trata de bosquejos constructivos y tentativos que deben de perfeccionarse, deben de restringirse o incluso deben de desecharse si se están en contradicción con la experiencia. Pensamiento analítico. Un punto de partida para la elaboración racional de los hechos complejos pues va a consistir en destacar momentos y conexiones particulares.
y examinar pues su relevancia dentro del acontecer total. El pensamiento no crítico pues será fácilmente inducido pues a atribuir demasiada trascendencia a un factor ya aislado y que se estima relevante. Esta es también la nota distintiva y el error del pensamiento ideológico. Esto en contraposición al pensamiento crítico que, consciente de los límites del conocimiento obtenido, pues sostendrá la eficacia, el alcance o la validez parciales de las relaciones y de los momentos destacados. Es necesario pues también no sobreestimar los factores particulares analíticamente destacados, no convertirlos en la base de construcciones unidimensionales de las relaciones sociales. El análisis no debe inducirnos a perder de vista la pluralidad y la dependencia recíproca de los determinantes que configuran el acontecer social. No solo es posible destacar en forma analítica momentos y relaciones causales aisladas, sino también estas conexiones funcionales complejas y determinadas estructuras de comportamiento y su modo normativo de coordinación. Con esto no se pretende lograr una descripción amplia de los hechos sociales, sino destacar y precisar con mayor detalle ciertas estructuras parciales más o menos definidas del acontecer social. El pensamiento tipificador. Un importante medio auxiliar para obtener modelos interpretativos y reglas empíricas es el empleo de tipos. El pensamiento político hace uso de ellos, pues particularmente cuando bosqueja ciertos tipos de Estado como modelos deseables. Los tipos sirven como modelos de interpretación de la realidad social. Por ejemplo, el elemento que encontramos. Cuando se elaboran los tipos ideales del Estado totalitario y del Estado liberal, para indicar después en concreto en qué medida se realiza uno u otro estado, pues las características así definidas. Pero los tipos pueden emplearse en las reglas empíricas con el fin de presentar desarrollos típicos del acontecer en una situación inicial típica y que conducen regularmente a consecuencias también típicas. El pensamiento tipificador y el analítico pues son compatibles, ya que la tipificación destaca determinados rasgos a partir de la plenitud de lo concreto, lo que equivale a una función analítica. De la complejidad de los hechos sociológicos se realizan algunos rasgos característicos aislados, los cuales pues son condensados en un tipo ideal puro, es decir, no mezclado. Esto puede ser útil para reconocer, para esclarecer los hechos concretos, como interacción y amalgama de rasgos típicos. Fundamentos de la formación de tipos. El pensamiento tipificador pues constituye una especie del pensamiento conceptual. Los tipos son conceptos que producen una estructura de los caracteres de objetos o procesos intuitivos. Por ejemplo, en el concepto o tipo del parlamento o del sistema de elección proporcional, pues se concreta una estructura. En este sentido más bien, el tipo pues comprende una totalidad. El conocimiento no adapta a los tipos como totalidades indiferenciadas, sino que sujeta al tipo analizado y definido por sus caracteres al tipo como complejo de caracteres. No solo puede comprenderse en forma intuitiva los tipos aislados, sino también las conexiones entre fenómenos típicos. El arte del estadista descansa, pues en gran medida, en la capacidad de aprender de las experiencias, comprender mediante la intuición los procesos típicos del acontecer político y las expectativas que de ellos se derivan. Los tipos ideales. Max Weber asignó al tipo ideal la tarea de ordenar en categorías inteligibles para la investigación empírica
la complejidad de los hechos sociológicos. El tipo ideal no pertenece a los tipos ideales en el sentido de modelos dignos de imitación, nada que ver, sino a los tipos descriptivos, y se obtiene al destacar del hecho empírico múltiplemente entremezclado determinados rasgos característicos para elevarlos a un tipo puro, a un tipo no mezclado. El ejemplo mencionado. En la realidad política actúan diversos motivos, pues por los cuales puede considerarse justificado un modelo de dominación de autoridad. Tenemos la tradición, la vocación de mando de un gobernante, motivos racionales. Por regla general, todos estos móviles interactúan en la situación política concreta para que un régimen determinado aparezca como legítimo. Pero pues para hacer concreta la combinación de los momentos particulares y para poder aclarar en qué medida pues desempeña un papel el uno o el otro momento en una determinada situación política, es de utilidad aislarlos mentalmente y constituirlos como tipos ideales. De esta manera se pueden concebir tres tipos puros de dominación: la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional. Luego, pues podría determinarse con mucha mayor precisión la situación política concreta al compararla con los tres tipos puros de dominación legítima, al indicar precisamente en qué medidas es tradicional, carismática o racional la legitimación del poder estatal. Otro ejemplo, los estados liberal y totalitario, en tanto tipos ideales, pues se realizan en mayor o menor grado en los estados concretos. Expresan tendencias antagónicas que se combinan en los estados históricos y en proporciones diversas. En este caso, los tipos ideales pues sirven para analizar la realidad política de acuerdo con sus distintos momentos y polaridades. Por último, tenemos las reglas empíricas tipificadoras, es decir, reglas sobre acontecimientos y sucesos típicos. El enfoque tipificador parte de las situaciones típicas, es decir, los complejos de caracteres por los que cabe esperar que se produzcan con cierta probabilidad determinados desarrollos del acontecer. El acontecer político concreto pues no solo es determinado por las condiciones iniciales típicas que se repiten, sino también por una multiplicidad de diferentes condiciones secundarias que pues jamás pueden comprender o calcular del todo en sus repercusiones sobre el desarrollo del acontecer. Además, hay que añadir como elementos de incertidumbre el hecho que también influye en el acontecer político. Nos estamos refiriendo a la acción humana. Esta acción humana que es motivada pues por los cambiantes o las cambiantes representaciones semánticas y valorativas, y que en suma pues no constituye un acontecer rígidamente determinado. El pensamiento tipificador se ocupa de situaciones políticas semejantes, lo que permite de suyo pues percibir ciertas constantes, pero a menudo se presentan diferencias en la situación total que como factores de perturbación pues impiden la aplicación llana de la regla. Como ejemplo, el último que se menciona también, se cree haber determinado que un sistema de nominación en el que el poder supremo se reúne en una asamblea es altamente propenso a transformarse en la dominación de unos pocos detentadores del poder o de una persona. Ello parece evidente. Un conjunto de personas pues es habitualmente incapaz de gobernar porque carece de una concepción política clara y la aptitud para actuar con arreglo a un plan y de tomar decisiones rápidas. Por ello es natural que en una asamblea destinada a gobernar pues se forme un grupo dirigente cuyos miembros puedan guardar un equilibrio, o bien se encontrará entre ellos a una personalidad específicamente fuerte, carismática,
que logra arrebatar el mando dentro del grupo y por consiguiente el poder dictatorial del Estado posteriormente.